Semana en Vivo. En el debate de esta noche con Aurelio Suárez, el representante Alfonso Prada y José Félix Laforí. Hemos estado hablando de las razones estructurales, las dificultades de la negociación, los retos de la infiltración y las decisiones políticas de endurecimiento del gobierno. Pero quiero dedicar este último bloque al impacto que eso está teniendo en la imagen del presidente Santos en el tercer aniversario de su mandato, cuando ya comienza a preparar motores para una eventual reelección. ¿Cómo está impactando esta situación de paros en distintas partes de la geografía nacional la imagen del presidente Santos, Aurelio? Bueno, mire, yo creo que el presidente está muy preocupado por el tema de la reelección. Sin lugar a dudas, eso es un tema que tiene atravesados a los paros. Y yo creo que hay algo más grave que esté poniendo en riesgo la reelección. Es la pérdida de credibilidad del país frente a la incapacidad del gobierno para resolver los problemas. Permítame, Francisco, en este muy breve tiempo, contarle cómo fue el manejo del paro cafetero, que entre otras es el paro más grande. El paro cafetero llegó a movilizar 150.000 caficultores, que es realmente una cifra mucho mayor que cualquier cosa del Catatumbo y que de la minería. Primero dijo que el paro era de las FARC, después dijo que era de Robledo y Uribe, después emprendieron con el SMAT contra la gente. Cuando no pudieron, entonces trajeron a los dirigentes del paro a tratar de ganárselos aquí en una reunión de una noche. No pudieron, entonces salieron y hicieron un pacto con la Federación de Cafeteros. La gente no les aceptó eso y tuvieron que terminar en unas mesas negociando, incumpliendo los acuerdos, doctor Prada. En el Cauca hay 90.000 caficultores, le ha llegado el subsidio a 40%. En Nariño hay 50.000 caficultores, le ha llegado el subsidio al 25%. En Antioquia hay 92.000 caficultores, le ha llegado el subsidio a 44.000. En Risaralda hay 20.000 caficultores, le ha llegado el subsidio a 12.000. Luego, eso incluso lo publiqué yo en el periódico El Tiempo, eso está absolutamente claro. Lo leí. Correcto. Entonces, fuera de eso, incumplen los acuerdos. ¿Cómo le firma usted a los paperos un acuerdo de darle 40.000 millones de pesos? 40.000 millones de pesos no es nada, no han ejecutado un solo peso. Entonces, aquí hay un problema mucho más grave. Y es que ante la incapacidad de resolver los problemas, ante el deterioro de la situación económica del país, la sociedad colombiana, estos productores por lo menos, están perdiendo la credibilidad, no en Santos, en el gobierno, en el Estado. Eso creo que es lo más grave. Y por ahí derecho, pues, mire lo de la reelección. Entonces, aquí a mí me parece más grave aún que el impacto político en términos de la reelección es la pérdida de credibilidad al gobierno. Al gobierno ya no le creen. Cuando dice, yo estoy cumpliendo, la gente dice, pero yo no le creo. Y eso si se genera un espacio de incredulidad, me parece que es supremamente grave para resolver cualquier conflicto. José Félix Laforí. En la misma dirección, con un hecho adicional. Yo creo que una democracia, el activo más importante que tiene cualquier gobernante es la confianza con el ciudadano, la credibilidad. Creo que la destruyó. Y la destruyó no solamente ahora, es que la destruyó desde el primer momento, por lo que decía anteriormente. El exceso de titulares y cuando esos titulares no van acompañados de políticas que realmente lleguen al ciudadano, ese divorcio entre lo que siente el ciudadano y las expectativas que le genera el buen titular, a la final termina por fracturar la confianza que tiene el ciudadano en las expectativas que le crea el gobierno de bienestar o de buen gobierno. Eso ha sido la constante. Y si a eso usted le suma ya hechos puntuales, el diálogo de La Habana, todos los días dicen que la cosa va bien, va bien, va bien, pero claro, la gente tampoco es tonta. La gente sabe las dificultades que atravesó los temas rurales, los temas de elegibilidad, los que vienen a propósito en materia judicial y el Tratado de Roma, o los temas del narcotráfico, los temas de víctimas. Entonces, claro, cualquier observador dice, hombre, sí, todos queremos la paz, pero ahí hay un tema grueso. Y finalmente, los temas económicos. La economía no va bien. Es decir, aquí hay claramente cada vez más indicios que los buenos vientos que corrieron en los primeros años de gobierno no van a acompañar en estos años finales. Por eso la recaudación fiscal tiene un atraso de 14 billones de pesos, pero además con el agravante que ya lo mencionó Aurelio, que la plata se queda en caja. Entonces, ahí hay un lío de buen gobierno que ha sido un poco como la bandera en la que Santos ha montado a lo largo de los últimos 10 años un poco su intención de llegar al poder. Y llega al poder y lo que hace falta es buen gobierno.
Representante Prada, nuestros tuiteros y nuestros televidentes que están enfrente de sus teléfonos y de sus computadores están escribiendo sorprendidos por esta sintonía de ideas que presentan Aurelio Suárez y José Félix Laforí desde sus distintas orillas ideológicas que se muestran en acuerdo con la pérdida de confianza del gobierno que nos soltó? Y de la credibilidad. Miembro de la Mesa de la Unidad Nacional, ¿cómo ve este tercer aniversario? ¿Cómo está llegando el presidente a este tercer aniversario de gobierno, doctor Prada? No, lo primero es que a mí no me sorprende porque ambos extremos son oposición a un gobierno que intenta invertir tal vez la mayor capacidad que pueda tener, y su capital político lo invirtió en la paz. Nosotros entramos precisamente como Partido Verde de la Unidad Nacional por eso, y le seguimos apostando. Hay quienes desde todos los sectores le apuestan a que esto no va a funcionar y le meten candela a la opinión pública mencionando que no va a funcionar, pero nuestro llamado es el mismo que acaba de hacer en el tercer aniversario en el informe del Estado de la Nación al Congreso de la República el 20 de julio el presidente. Aquí hay otras cifras. Este es un debate duro en la medida en que estamos en medio de un paro, sí, en medio de unos paros, de unas marchas, de unas crisis sociales regionales complejas. Aquí se pone claramente en evidencia que se le mide el aceite al gobierno y al presidente de la República y su talante. Aquí va a tener que salir adelante Juan Manuel Santos con su equipo de gobierno, con el apoyo del Congreso de la República y perseverar en un objetivo que es el objetivo de la paz. Negociar en medio del conflicto es una audacia dura, pero también es una incomprensión ciudadana fuerte porque nos mataron a 21 soldados de la patria en las últimas horas. Cuando estamos arribando a ver cómo van a participar en política los señores de las FARC, lo decía el doctor Laforí, vamos a tener que definir el marco de justicia transicional de los delitos y de las penas a las cuales vamos a someter a las FARC y de las cuales vamos a firmar finalmente un acuerdo para saber si hay viabilidad o no hay viabilidad de la firma de un acuerdo de paz. Le hemos invertido todo a que este país salga de 50 años de violencia. Hay todo tipo de perturbaciones, pero vamos a perseverar en ese objetivo. Hay cifras en materia de infraestructura vial en lo que se viene realmente apasionantes. Hay cifras en materia de generación de empleo, de crecimiento de la producción agropecuaria en Colombia que dejó de ser negativo y comenzó a ser levemente pero constantemente positivo. Hay la firma de tratados de libre comercio que van a permitir el ingreso nuevamente de un mercado de 1.400 millones de personas que pueden fijarse en los productos colombianos. Nos toca ordenar, hay una ruta trazada y ahí es que perseverar, no dejarse desorientar de los cantos de sirena simplemente de la oposición que no le gusta nada, y perseverar. Gobernar es difícil, hacer oposición no es tan difícil. Todos hemos estado en unos y otros extremos en nuestras carreras políticas y de hecho la tensión que genera gobernar es una tensión dura. Vamos a medir el aceite de este gobierno. La opinión pública, como decía José Félix, no es boba, no es tonta y sabe que estamos centrados en un objetivo de país que de llegar a lograrse va a ser realmente un gran aporte histórico a la paz y al progreso de Colombia. Ya estamos en los minutos finales del programa de esta noche y yo quería simplemente hacer una pregunta y le pido a mis invitados que respondan lo más breve posible. Se encuentran al lado del presidente Santos y tienen que aconsejarle qué paso siguiente dar para enfrentar esta situación de paros, de marchas y de malestar ciudadano. ¿Qué le aconsejarían al presidente? ¿Cuál debe ser su siguiente paso, Aurelio? Al presidente y a su equipo de gobierno una sola cosa, que se siente a dialogar con las personas que tienen los problemas y los resuelvan. Que si le dicen a los cafeteros que van a pagarle contraentrega, le paguen contraentrega. Que si le dicen a los paperos que les van a dar un subsidio, se los den. Es que una cosa elemental. Yo creo que aquí se ha dicho algo que es bien importante. Si a mí me pusieran en una universidad a poner un ejemplo de mal gobierno, yo pondría el manejo de los paros que ha tenido el gobierno del presidente Santos. Incluso no lo personalizo en él, yo hablo todo el equipo. Aquí hay un ministro de diálogo social, es el gran derrotado de toda esta batalla, porque la verdad es que el diálogo social no se dio nunca. Si hubiera habido diálogo social, no hubiera habido lo que hubiera habido. Entonces yo creo que el consejo que le da el gobierno es: siéntese y resuelva los problemas. Dígale a ese cafetero de Nariño que no le está llegando el subsidio: mire, aquí le va a llegar este subsidio, tenga aquí su platica, y no hay ningún problema, se acaba el problema. José Félix Laforí. Yo creo que al gobierno lo que le ha faltado es tener mucho más claro las realidades regionales. El gobierno, alguien decía el otro día, además con nombre propio, Juan Carlos Flores,
que este es un gobierno conformado por miembros del Country Club. Y cuando traen a alguien de las regiones a que forme parte del gobierno para que tenga una visión mucho más clara de país, generalmente tiene que ser alguien que tenga canje con el country de Bogotá. Y claro, los problemas nacionales son mucho más complejos. Y yo creo que el gobierno tiene un espejismo entre las realidades que se conciben desde Bogotá y las dinámicas que se dan en lo regional. El gobierno tiene que aterrizar. Tiene un poco el consejo de Garzón a uno de sus ministros. Vaya a las regiones, júntese de regiones, salga, mire, trate de comprometerse en función de lo que realmente está pasando allí in situ. Eso es lo que le falta al gobierno. Doctor Prada. El consejo es prepare y ejecute, como además sé que lo está haciendo, un desembarco de inversión social gigantesca en las regiones de conflicto. Hay que ayudarle a la gente, hay que ayudarle al campesino, hay que ayudarle a ese campesino del Catatumbo que tiene que verse inmerso dentro de una sustitución de cultivo que le permita tener dignidad, que entienda y se conecte claramente con esas inversiones y lo haga. Que defina en las mesas de diálogo, estoy de acuerdo que el diálogo no se debe suspender en la medida en que él sea pacífico y sea dentro del marco del Estado de Derecho, que defina lo negociable y lo no negociable y que bajo ninguna circunstancia se comprometa efectivamente a lo que no va a cumplir, pero que tampoco se da bajo presión a ningún tipo de privilegio adicional ni de concesión que deje el antecedente, y lo digo expresamente por la zona de reserva campesina en el Catatumbo expresamente, o por el desmonte de medidas que ataquen la minería ilegal y que vayan a favorecer en el mediano y en el largo plazo la producción económica, pero además la calidad de vida de la gente. Escuchar a las regiones, dialogar con los grupos sociales descontentos y molestos, preparar y ejecutar un desembarco de inversiones, los consejos de mis invitados esta noche. Y con esas 3 líneas, al oído del equipo de gobierno y de la Casa de Nariño, damos fin al debate de esta noche en Semana en Vivo. Los invitamos la próxima semana a las 10 de la noche, por aquí por Cable Noticias, Semana en Vivo. Gracias por su sintonía y por comentar en nuestro hashtag. Buenas noches.